invito a buscar el libro de Proverbios, capítulo número 4, el versículo número 23. Proverbios 4, 23. ¿Lo tiene ya? Proverbios 4, 23. Vamos a leer desde el versículo 23 al versículo 27. Les pido que aquel que pueda ponerse en pie se ponga en pie para leer estos 5 versículos, del 23 al 27 de Proverbios 4. Dice la palabra del Señor así. Vemos todos juntos, con la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Oramos al Señor. Amadísimo Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitir, Padre, en su perfecta y misericordiosa voluntad, Padre, el poder reunirnos, el poder el tiempo para cantar, Padre. Gracias porque estos cánticos son una expresión de una gratitud tan inmensa que tu pueblo tiene hacia ti, Señor. Ese regalo inmerecido de la salvación, Padre, que atesoramos en nuestros corazones, que nos hace ver este mundo, esta vida, con una perspectiva muy diferente. Ahora nuestra vida no está en este mundo, sino en el que vendrá, en el siglo venidero, en ese tiempo en el cual estaremos contigo, Señor, por la eternidad. Padre, este pequeño tiempo que nos queda aquí en la tierra, donde hay sufrimiento, dolor, angustia, Padre, que nos permita, Señor, también valorar y atesorar más todo aquel tremendo y maravilloso sacrificio de tu Hijo Jesucristo por pecadores como nosotros. Su palabra es bien clara, Señor. Es el justo, el único justo Jesucristo, que muere por los injustos, pecadores como nosotros, Señor. Oh Padre, quiero también pedir a ti, Señor, esta mañana, aquel que aún no te conoce, Padre, aún aquel que viene por primera vez en la iglesia, o que a lo mejor ha sido invitado por algún hermano, que pueda en verdad comprender y entender a través de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que es capaz de convencer, de quitar todo prejuicio de pecado, de justicia y de juicio, y que pueda, Padre, en tu voluntad y poder transformar el corazón de aquellos que aún no te conocen. Padre, en tu misericordia y bondad te lo pido, y también pido por mi vida, Señor, para que usted esté guiando todo lo que se va a desarrollar en este tiempo que vamos a estar escudriñando la Escritura. Padre, ayúdame, Señor. Soy un hombre débil, carente de muchas cosas, Señor, pero en esta mañana solamente la guía tuya, Señor, el Espíritu, me permita desarrollar la enseñanza para tu pueblo, Señor. Damos las gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cierto? Vamos a estar hablando acerca del corazón de nuestros hijos. Sé que en verdad es una tarea muy difícil la de ser papá. Es un regalo muy grande, una responsabilidad tremenda la de ser padre, la de ser mamá. Creo que lo que estamos en esa etapa, aunque ya nuestros hijos hayan crecido, aún tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando un hijo se enferma a la distancia, un padre se preocupa, ¿cierto? La mamá no haya cómo y piensa instintivamente, quizás por su amor de mamá, de conseguir el pasaje más rápido para llegar a auxiliar a su hijo, aunque su hijo tenga 40 años, ¿cierto? Porque ser mamá nunca pasa de moda, ni nunca será un elemento a olvidar. Lo mismo pasa cuando sucede con un padre, porque la tristeza embarga cuando un hijo sufre a causa de sus malas decisiones y pecados. El texto que leímos hoy, en Proverbios 17, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuánta tristeza, dice, hay en el que engendra el insensato. Cuánta tristeza acarrea aquel que tiene un hijo necio. Pero, hermanos míos, hoy tenemos a nuestra disposición, primero, la maravillosa bendición de Dios de poder responder
al llamado de un padre que clama por el corazón de su hijo. Y no tan solo eso, sino que también están las herramientas que Dios nos ha dejado para poder transformarnos quizás en personas que antes no nos preocupábamos de temas de trascendencia, más allá de esta vida. Tenemos la Biblia, tenemos la guía del Espíritu Santo y por sobre todo, mis amados hermanos, tenemos a un Dios tremendamente misericordioso. He puesto en los últimos 3 sermones la base de toda la enseñanza que tiene que ver con los elementos básicos, el fundamento. Primer aspecto que consideré hace 3 semanas atrás, que tus hijos y mis hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter. Desesperadamente. Ellos necesitan ser guiados. Tú no puedes dejar a tus hijos al libre albedrío de este mundo o al libre albedrío de las amistades que estos tengan. La responsabilidad del punto número 2 no recae en el vecino, no recae en el abuelo, no recae en el tío, sino que recae directamente en ti. 2 eslabones. Primero, moldear el carácter de tu hijo. Segundo, la responsabilidad es tuya. Y tercero, el ejemplo que todo padre debe dar a su hijo. Son los fundamentos. Pero sobre el fundamento tenemos que construir ahora el edificio. Y ahí es donde vienen las siguientes enseñanzas que nos permitirán, de alguna manera, considerar los consejos bíblicos en nuestra vida. Las generaciones anteriores tenían un gran respeto para con el padre, ¿no es cierto? Nos llamaban directamente papá, ¿cierto? O padre. Pero hoy en día esa forma de relacionarse entre el hijo y el padre ha cambiado mucho. Hay algunos que osan dirigirse a su papá directamente por el nombre, ¿sí? Hay otros que utilizan ya palabras un poquito más, diría, un poquito más duras, como el viejo. Ha cambiado mucho. Pero el tema principal, mis queridos hermanos, más de un trato, es la relación o el perder en relación al padre esa autoridad que todo padre debe tener. Miren la siguiente expresión. ¿Cree usted que la relación entre un padre y un hijo debe ser una relación de amistad? El padre es amigo de su hijo, el hijo es amigo de su padre. Un día llegó a una escuela un papá desesperado porque había sido llamado por la inspectoría con una cita diciendo su hijo es un rebelde sin causa. Y eso evidentemente cuando llega ese papelito cualquiera se preocupa, ¿no? Llega a la inspectoría el papá y dice al inspector, le dice, ¿sabe qué? Me extraña esta cita porque yo he tratado de ser un amigo para mi hijo. El inspector lo mira y le dice, su hijo tiene muchos amigos, lo que su hijo necesita es un padre. Entonces, estamos marcando un elemento esencial. Un padre nunca debe perder la autoridad de padre. No estoy diciendo que no sea la persona que su hijo confía como un amigo, pero usted nunca debe perder la autoridad de padre. No trate a su hijo como su pana, como su amigo. Trate a su hijo como su hijo. Y ustedes que son hijos, traten a su padre como su padre. Es interesante, aunque parezca de perogrullo repetirlo, este tema se ha perdido lamentablemente a través de un uso constante de la manera en la cual el mundo establece estas relaciones. El hijo en las películas norteamericanas de la época de los 80 y 90 se presentaba como el hijo que estaba de alguna manera esclavizado por la autoridad de un padre, y en los años 80 y 90 el hijo, en las series norteamericanas, que en realidad es el modelo que llega a Sudamérica, el hijo comienza a rebelarse y a tener un trato muy poco diferente para con el papá. El hijo comienza ya a asistir a fiestas, a consumir droga, a ocultar la realidad que se vivía en casa. Eso, hermano, ese mal ejemplo, esa triste escena de un hogar bien constituido ha arrastrado y ha permeado a muchos hogares, no tan solo en los Estados Unidos, en donde la figura de la familia se ha tergiversado, se ha trastocado fuertemente, sino que también en Sudamérica, en Chile y en muchos hogares. Entonces, como primer aspecto importante, analicemos lo siguiente.
¿Cuál debe ser el trato de un padre con un hijo? El que dice la Escritura. El padre siempre será padre. Y merece, dice el versículo de Efesios, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se da cuenta que este versículo en realidad lo que está detrás es una promesa de parte de Dios para los hijos? Pero también que revela el estado de la sociedad de hoy, que la sociedad de hoy no cree en las promesas de Dios. No cree en las promesas de Dios, sino que cree en la cosmovisión mundana que se está viviendo hoy en el mundo y que está reflejada en todas las seriales, películas de televisión, las redes sociales, en donde un padre no es tratado como padre, sino que es tratado como una persona más. Cuando la reunión familiar sucedía, cuando llegaba la hora de la comida, ¿se recuerda que antes teníamos horas para cocinar, para comer? 7 de la tarde, hermano, 7 de la tarde. ¿Se recuerdan algo de mi generación? A las 7 de la tarde, ¿qué se hacía? Todos reunidos y el papá se sentaba y los hijos corrían a sentarse a la mesa. Porque cuando el papá daba una instrucción, era solamente una instrucción. ¿Sí? Y se sentaba a la mesa y al primero que se le servía era al papá, ¿cierto? Hoy en día el primero que comen son los niños y cuando terminan de comer dejan al papá comiendo solo. ¿Qué ha sucedido? Repito, este tema del respeto, este tema de la autoridad, hermano, no lo perdamos. Aún si lo hemos perdido en casa, recuperémoslo. Porque esta promesa de Efesios capítulo 6 es para vosotros, hijos. Para nosotros, ¿por qué hay tanta muerte hoy en día? Hermano, esto es crítico, ¿sabe? Un padre que va a su cama a dormir no sabe lo que hará su hijo entre las 12 y las 2 de la mañana. Ese hijo sacará la llave de su vehículo, tomará el vehículo, irá a una fiesta y quizás nunca vuelva. Se ha visto la gran cantidad de accidentes en la madrugada y generalmente en un 99% son jóvenes. Y ese 99%, le pregunto, ¿sabrán los padres de estos jóvenes que sus hijos están fuera de casa pasadas las 12 de la noche? ¿Conocerán en verdad sus hijos los padres, los lugares que sus hijos visitan? ¿Conocerán las amistades? ¿Conocerán el trato, lo que consumen? Hermano, el problema es que también ese afecto natural que era esencial dentro de una familia se ha perdido. Al padre tampoco le interesa mucho lo que haga su hijo. Mientras más rápido se vaya de casa, mejor para él. Más va a durar la comida del refrigerador. Ese afecto, esa relación que se establecía entre padre e hijo, que era perenne y permanente, una relación constante donde el hijo ya mayor tenía dificultades en el matrimonio o con los hijos, y a quien primero acudía al papá a pedir consejo. Hermano, necesitamos imperiosamente, necesitamos para esta sociedad que está volteada hacia una intención del corazón humano, volver, que los hogares, que las familias vuelvan al Señor, vuelvan a la dirección cristiana. Padres que tienen hijos pequeños, no desaprovechen esta oportunidad que Dios les da en su tiempo. No desaprovechen. Los que van a ser padres ya vayan pensando, aunque aún no estén ni siquiera casados. Piensen que en el momento que sean padres, la principal instrucción, la orientación de la cual deben enseñar a sus hijos es una orientación teocéntrica, Dios en medio de todo, no antropocéntrica, no el hombre en medio. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. 3 elementos que voy a estar hablando durante todo este tiempo, y aprovecho a mencionar lo siguiente. En el grupo que tenemos como iglesia, nadie me dio un ticket, ¿ya? Eso significa que a lo mejor nadie lo vio, pero hay una tarea para todos los padres que están aquí en la iglesia. Hay una tarea. Son una serie de preguntas que van a estar relacionadas con el sermón de hoy y que vamos a responder la próxima semana. ¿Ya? ¿Ok? Así que si usted quiere tomar nota, tomar apunte,
o se consigue el video del hermano Sergio, que no lo va a vender, ¿ya? Creo que lo va a entregar gratuitamente, ¿ya? Para que pueda responder las 11 preguntas que están distribuidas ahí en relación al sermón de hoy. Vamos a hablar de 3 grandes bloques en esta serie. Primero, hoy vamos a enfocarnos acerca de la meta. La meta. ¿Cuál va a ser la meta para todo padre cristiano que educa a su hijo hoy? La meta es desarrollar, es crecer con sus hijos para que sus hijos pertenezcan y sean buenos hombres en los 2 reinos que estamos viviendo hoy. ¿Saben que usted vive en 2 reinos? ¿Cuáles reinos? Son 2 reinos. ¿Cuál es el primer reino? Este reino. El mundo en el cual estamos viviendo. Pero ¿saben que usted tiene ciudadanía celestial también? Tenemos un presidente, tenemos una Cámara de Senado, diputados, no importa la orientación que tengan, pero aquí en la tierra, en un país, usted tiene una autoridad. Le guste o no le guste, tiene una autoridad. ¿Y sabe por qué tiene una autoridad? Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y aquellos que se rebelan contra la autoridad, contra Dios mismo se rebelan. ¿Ya? He tratado, en verdad, creo que muchos hemos tratado de moldear esa actitud y no quejarnos ni con los presidentes, ni con los alcaldes, porque en verdad, indirectamente nos estamos quejando con Dios. Si tenemos lo que tenemos, de alguna manera, porque el país ha errado el camino. ¿Sí? Pero toda autoridad viene de parte de Dios. ¿Dónde sale eso, pastor? Seguramente lo inventó, seguramente lo leyó en algún libro, seguramente alguien se lo comentó. No, hermano. Romanos capítulo 13 es muy claro para poder compartir esto. Romanos 13, leo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Repito, hermanos, saquémonos que Dios es de derecha o de izquierda o de centro, ¿ya? Dios es Dios. No sea persona por ningún partido político ni ninguna posición política. Dios es Dios. Dios tiene su ley. Dios tiene su reino. Dios tiene los ciudadanos de ese reino. ¿Y quiénes son? Su iglesia. Su iglesia. Y por lo tanto, en nuestra crianza, como padres, debemos recordar siempre esto, mis queridos hermanos. Salmo 127, versículo 1. Usted lo sabe, ¿cierto? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Aquí se vislumbra a un individuo que luego de haber pasado todo el tiempo edificando un hogar, mira hacia atrás y ve que ha trabajado en vano. Probablemente se ha movido, ha tenido la intención, ha tratado de edificar su familia, ha tratado de educar a sus hijos, pero sin Dios. Y ese es el reflejo de la sociedad de hoy. Educar a los hijos sin Dios, utilizando una serie de metodologías o filosofías que parten de la base, de la premisa siguiente. Todo hijo que nace es como una hoja en blanco. Un psicólogo dice esto: todo hijo que nace es como una hoja en blanco. No trae ni herencia, no trae pecado, es inocente. Y para que su hijo se convierta en un hombre grande, de bien, usted lo que tiene que hacer es, sobre esa hoja en blanco, desarrollar sobre ese hijo una actitud que le dé a él un valor en sí mismo. El padre tiene que enseñarle lo grande y maravilloso que es su hijo, lo perfecto que es su hijo, lo hermoso que es su hijo, para que su estima se eleve y pueda ser un hombre de bien. ¿Es eso lo que dice la palabra del Señor? Si pudiéramos detenernos un poquito, partamos de la base siguiente. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Primer aspecto importante, ¿no es cierto? Tenemos una dignidad. No somos iguales que los animalitos, ¿ya?
Cuando usted se saca una foto con su perrito o su perrita al lado, no son iguales. No son iguales. ¿Ya? Usted puede cambiar mucho a su animalito, a su gatito, a su hurón, pero no son iguales. Los animalitos nacen, crecen y mueren. Los animalitos, aunque de repente cuando se portan mal bajan sus orejitas y bajan su colita diciendo, perdón, me equivoqué, los animalitos no se arrepienten. No se arrepienten ante Dios. Los animalitos son seres que no tienen algo que el hombre tiene, el Espíritu de Dios. El hombre está por sobre los animales, porque Dios le dio esa dignidad, esa posición, ser imagen del Dios vivo. Pero ¿qué ocurre en el mundo? ¿Qué ocurre con el hombre? El pecado entra al mundo y con el pecado toda la corrupción que esto conlleva. Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 6 señala lo siguiente, dice claramente que toda intención del corazón del hombre era de continuo hacia la maldad. ¿Qué provocó aquello? ¿Qué provocó que dos hermanos, Caín y Abel, se enfrascaran en una dificultad tremenda, tanto así que uno de sus hermanos mató al otro? ¿Qué es lo que lo causó? Envidia, enojo. Hermano, detrás de todo pecado, detrás de toda actitud, hay algo, hermano, que usted no puede ignorar. El hombre se aleja de Dios a causa del pecado y eso trajo como consecuencia la muerte. La muerte. Siglo XXI, mis queridos hermanos, espiritualmente usted puede ver en las calles, en las casas, hombres y mujeres que están muertos en sus delitos y pecados, que no pueden recibir la orientación de Dios ni tampoco quieren, porque su pecado los domina. Y de esa clase, de ese grupo, éramos nosotros, hijos de ira. Efesios 2 dice lo mismo que los demás. Es la gracia maravillosa del Señor. Por eso la alabanza no soy yo, sino Cristo en mí, representa en verdad cuán misericordioso es el Señor, cómo en su misericordia, cómo en su bondad cambió el corazón de este hombre pecador y le dio esperanza de vida eterna. Amén. Vosotros como padres, vosotras como madres, la intención central es que su hijo crezca en este mundo, pero con la perspectiva del venidero. Crezca en este mundo, que se desarrolle en este mundo, que sea luz en este mundo, pero con la perspectiva del venidero. No le ayude a sus hijos a solamente criar raíces en este mundo, porque este mundo no perseverará, no seguirá. El venidero es eterno, el actual es temporal. ¿Cuál es la meta entonces? En primer lugar, lo que señalaba Salomón, capítulo 24, versículo 21. Proverbios 24, 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. ¿Se da cuenta? Dios no nos está diciendo, teme a mí, y a los gobiernos, revélate contra los gobiernos. No está diciendo eso. No está diciendo, iglesia, si el presidente actual no respeta la ley de Dios, protesta. Quema neumáticos. ¿Ya? Saquea supermercado. No está diciendo eso. Dice, teme, hijo mío, a Dios, pero también al rey. No es concebible que un movimiento religioso haga protestas violentas reclamando contra el rey. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente, teme a Dios, teme al rey. Pero mira lo que dice a continuación. No te entremetas con los veleidosos. No te entremetas con los veleidosos. Padres. Papito, ¿sabe qué? Yo quiero respetuosamente, dijo ese papá, respetuosamente, yo creo que yo tengo mis derechos a reclamar y te voy a pedir permiso para ir a la protesta, porque vamos a ir a reclamar directamente a la municipalidad, a todos los lugares con pancartas reclamando, en verdad, que es injusto lo que estamos viviendo. ¿Y para qué llevas ese pasamontaña? No, es que todos vamos a disfrazar con pasamontaña, porque es el estilo, es la forma. Hermano, si usted está criando ciudadanos para este mundo y para el venidero, enséñele temor a Dios y respeto al rey.
y respeto. Versículo 22, porque su quebrantamiento, se refiere a los peligrosos, su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? ¿Quién lo comprende? Salomón aconseja a su hijo: teme a Dios y al rey. Ambas cosas deben ser latentes en tu vida. Eres ciudadano de dos reinos: el reino terrenal y el reino de Dios, el reino celestial. Y esta debe ser prioritariamente nuestra meta. ¿Se recuerdan de Jesús, capítulo 2 de Lucas? Jesús tenía 12 años. ¿En qué estaba Jesús? ¿Cierto? En los negocios del Padre, estaba en el templo estudiando la Escritura, ¿cierto? Al terminar en Lucas 2:52 se dice lo siguiente: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Las dos cosas hizo Jesús. Se desarrolló humanamente, físicamente, espiritualmente, intelectualmente, para poder realizar la tarea que el Padre le había encomendado. Creció como un niño, creció como un adolescente, creció como un adulto, pero en un detalle diferente a nosotros: sin pecado. Sin pecado. Pero eso es exactamente lo que tu hijo y el mío deben estar desarrollando hoy, creciendo como ser en forma humana, física, ¿cierto? Muy bueno que sus hijos hagan deporte, que se desarrollen, que tengan habilidades intelectuales, pero no dejar de lado lo más importante: su crecimiento espiritual. Jesús siempre respetó la autoridad, incluso en las circunstancias más complejas. Mateo 22, versículo 21. Mateo 22, 21. Tenemos el relato donde los fariseos quieren tenderle una trampa a nuestro Señor, ¿cierto? En Mateo 22, 21. Dice así: 22, 21. Voy a leer el medio. Mostrando la moneda, una moneda, ahí, versículo 19, dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijo: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Es interesante. El Señor nunca promovió una revolución. Siempre, y sus discípulos también lo decían: es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, pero bajo ningún contexto de revolución armada, sino siempre con el temor a Dios y el respeto al rey. Y esta es la enseñanza que debemos dar a nuestros hijos. El problema, mis queridos hermanos, es que a veces nosotros estamos tan ideologizados, tan azules o tan rojos, a veces representando las posturas extremas, que los hijos, de alguna manera, como lo veíamos en la clase pasada, nosotros podemos ser ejemplos para ellos, pero para el bien, como también para el mal. Así que cuidado con aquello. Hermano, un cristiano, aunque en su vida pasada haya tenido una vida ideologizada con posturas políticas, religiosas, deportivas, no transmita lo malo a sus hijos. No transmita lo malo a sus hijos. Y eso, hermano, nos indica que junto con esa crianza que usted está haciendo, usted como papá también debe doblar sus rodillas ante el Señor constantemente. Porque un padre piadoso es lo que requiere su hijo. Su hijo necesita un padre y una madre piadosa, no ideologizado, piadoso. Cambiamos un poquito el versículo ahora, porque si sus hijos crecen físicamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, moralmente, todo lo que he mencionado es necesario. Es necesario. Y hoy en día, ¿usted por qué manda a sus hijos al colegio?
qué manda a sus hijos al colegio? Para que lo eduquen, ¿no es cierto? Para que tenga conocimiento, para que le enseñe, ¿no es cierto? ¿Sí? No estoy juzgando a nadie que no mande a su hijo al colegio. A lo mejor algunos dicen, ¿sabe qué? Yo lo dejo en casa y yo le enseño. Yo le enseño y cuando viene fin de año, mis hijos rinden prueba. No estamos juzgando ningún tipo de cosas, pero lo que mandan a sus hijos al colegio, lo mandan con un objetivo, que aprendan, ¿cierto? Que aprendan a leer, a multiplicar, de naturaleza, de la sociedad, muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando la enseñanza que reciben sus hijos está ideologizada? ¿Qué pasa cuando la enseñanza de sus hijos no incluye a Dios, que es generalmente lo que más ocurre? ¿Cuál es el reactivo? ¿Cuál es la forma de neutralizar aquel veneno que se inyecta en la mente de sus hijos? ¿De qué forma lo debe usted hacer? Usted también colaborando e indicándole que aquellos aspectos que el profesor o la profesora ha indicado a través de un libro que se le entrega en el colegio, no sé si se le entrega libros todavía, así que ya. Pero anteriormente se entregaban libros, ¿cierto? Estos libros que se entregan, el padre, o los libros que le envían a casa para que sus hijos lean, ¿usted tiene el filtro para hacerlo? ¿Usted hace la tarea de en realidad leerse el libro con su hijo? ¿O previamente conocer de qué trata el libro? ¿O el autor del libro? Si el autor del libro es un endemoniado y ese libro habla acerca de relaciones sexuales entre adolescentes, usted lo va a pasar por alto. A ver qué interesante el libro. Lo vamos a leer juntos. No, hermano, si un libro no tiene nada que aportar, es preferentemente aconsejable que no lo lea. Pero pastor, ¿y el uno quién lo va a sacar? ¿Usted va a ir a defender a mi hijo? ¿Usted va a hablar con la profesora? Ese es el valor que sus hijos necesitan de usted. Ese es el elemento que sus hijos necesitan. Un padre que efectivamente se muestre firme en su doctrina, en su fe. Firme, mis queridos hermanos. No hagamos problemas si todos los niños lo leen. Sí, pero que todos los otros niños no son sus hijos. No son sus hijos. O le da lo mismo. Usted ama a todos los niños del curso de su hijo. Ama exactamente igual a todos los que comparten con su hijo todos los días en el colegio. No, usted tiene un amor preferente por su hijo, ¿no? ¿No es así? Sí, ¿cierto? No, usted equivocado, a lo mejor el amor de usted es tan grande que aman a todo el curso. Los de tercero, cuarto, a todos los del colegio, a todos los amamos igual, a todos los niños porque son niños. Siempre un padre tiene un amor preferencial por su hijo. No olviden que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo siempre fue la siguiente. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Enviamos a nuestros hijos a la escuela porque queremos entrenarlos en qué área. En el área intelectual. En el colegio no le van a enseñar el área espiritual. ¿Quién se la debe enseñar? Usted. Si solamente es intelectual, el concepto intelectual que penetra en la cabeza de su hijo, ¿quién aportará lo espiritual? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Respondamos directamente. ¿Quién cree usted que va a aportar con su área espiritual de su hijo? Usted. Usted papá, usted mamá. Si nadie lo hace, su hijo va a crecer con una sola mirada. Una sola perspectiva. Lo que el mundo le está planteando, las ideologías que el mundo está planteando, las ideologías de género que el mundo está planteando, el tema del aborto que el mundo está planteando, el tema de la evolución que el mundo está planteando. Todo eso entra en la mente de su hijo y se va desarrollando. Pero se va desarrollando con una carencia muy grande en lo espiritual. Nadie aporta. ¿Y qué ocurre? Como su hijo debe ser un ciudadano de dos reinos, él solamente con el aporte humanista preferirá siempre a este mundo y no al venidero.
porque nadie le ha hecho entender que en este mundo en el cual vivimos es temporal y no le ha puesto la mirada en el venidero. En la noche pasada escuchamos un testimonio de un hombre que hace mucho tiempo, cuando yo llegué al Evangelio, escuchaba mucho las canciones de él, ¿ya? Cassette que sacaba, cassette que compraba. Consideraba, hermano, que el género de música cristiana era compatible con mi fe, ¿ya? Así que mientras más música cristiana tenía, más fe tenía, ¿ya? Hermano, sin leer profundamente la Escritura y orientado solamente a lo mejor con alabanzas y canciones, mi corazón fue creciendo con una perspectiva sesgada. Porque lo que una persona debe hacer es considerar la palabra de Dios como la única fuente referencial en el cual nosotros podemos crecer. Amén. Hago esto por la siguiente observación. El tiempo pasó, este cantante, sus hijos crecieron, muy famosos, mucho dinero, formó una iglesia. En los últimos tiempos este hombre ha negado su fe. Y ha dicho directamente que el Dios que él estudió en la Biblia es un Dios que no es malo, que no es malévolo para darle muerte a personas impías y enviarlas al infierno, que Dios ama a todos. Este hombre estuvo en la iglesia ha estado en la iglesia por más de 30 años y sin embargo tiene un concepto errado de Dios. Porque dice Salmos capítulo 5, que Dios está airado con el pecador. Efesios capítulo 2 dice que somos hijos de ira. Apocalipsis dice que serán echados al lago de fuego. Ese Dios que aparece en la Biblia es un Dios santo y justo. Es un Dios que tiene a su pueblo, que ama a su pueblo, que cuida a su pueblo, que Él lo elige desde antes de la fundación del mundo. Ese Dios que este personaje me ha querido presentar en los últimos años es un Dios muy diferente a la Escritura. Consecuencia para la vida de este hombre. Sus hijos, sus dos hijos, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hombre es ambiguo, cuando un hombre no es claro, como el hombre de Santiago capítulo 1, que dice que, leemos, mire la característica. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Estoy leyendo Santiago 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Es triste, mis queridos hermanos, que después de haber, de alguna manera, permanecido en una iglesia, aparentemente sirviendo al Señor y entregando sus dones, descuidó la responsabilidad más grande que este hombre tenía. ¿Cuál es esa responsabilidad? Su familia. Su familia. No sea vuestro caso, no sea mi caso, que queriendo de alguna manera estar bien en este mundo, descuide la labor más importante que Dios me encomendó a mí como papá: cuidar el corazón de mi hijo. Y parte con lo siguiente: nuestros hijos necesitan que su yo sea puesto en el lugar correcto. Mire, si en el corazón de su hijo prevalece el yo, sus acciones van a trascender en actitudes que van a privilegiar el yo, van a privilegiar la carne. ¿Usted ha escuchado la expresión soli Deo gloria? Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. ¿Sabía usted que hay otra frase que se llama soli mea gloria? Solo a mí la gloria. Estas dos frases están en tensión. ¿Y por qué? Porque en la medida de que nosotros coloquemos a nuestros hijos en el centro de nuestra vida y que dependamos
nosotros del desarrollo intelectual, físico de nuestro hijo y fortalezcamos y animemos el crecimiento de nuestro hijo solamente de manera intelectual, usted lo que está finalmente desarrollando a una persona preparadita, gordita para el infierno. Usted está haciendo crecer, está alimentando a una persona que no tiene a Dios en sus pensamientos. Creo que nunca había hablado tan crudamente sobre este tema, pero es imperioso que nos demos cuenta de que si el yo es parte central en la vida de su hijo, yo, y eso se manifiesta en los primeros años, si usted no quiebra ese yo en su hijo va a ser un egocéntrico. Un egocéntrico. Su hijo va a ser un ególatra. Es un ególatra, un egocéntrico. Cuando se case, van a interesar solamente sus intereses, no las ideas de su esposa ni los pensamientos de sus hijos. Va a prevalecer él. Bueno, si no te acomodas, nos separamos. Y se separa nomás. Y se junta con otra persona. Pero esa persona tiene que someterse a su ego, a su egoísmo. Lo que estoy narrando, mis queridos hermanos, no es una fantasía que se me ocurrió en la noche. Es la realidad de la sociedad de hoy. ¿Por qué el divorcio ocurre? ¿Por qué las separaciones ocurren? Porque una o las dos partes se aman mucho más a sí mismo que al prójimo. ¿Se recuerda cuando el Señor nos dejó dos mandamientos centrales? ¿Cierto? Un mandamiento vertical del mandamiento 1 al 4, que habla preferentemente de nuestro servicio de oración a Dios, vertical, hacia arriba. Pero dentro de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, hay 6 mandamientos que tienen que ver con la relación horizontal, que es la relación con el prójimo. ¿Ya? ¿Quién es tu prójimo en la casa? La persona más próxima a ti, la más cercana, tu esposa, tu esposo, ¿no? ¿Cierto? Tus hijos. Pero eso se va a extender a todos a los cuales tú tienes contacto diariamente. Esto significa que cuando el Señor Jesucristo habló acerca le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, me acompaña Mateo 22. Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿cierto? Clarito. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, hermano, encapsula el Señor Jesucristo estos dos mandamientos, los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. ¿Ya? Ese es el contexto general. ¿Cuál es el drama? El siguiente. No sé si ha escuchado usted esta frase. Para poder amar al otro, tienes que amarte a ti mismo primero. ¿Ha escuchado esta frase? Para yo poder amar a alguien, yo tengo que amarme primero. Y esto, hermano, permeó fuertemente en la etapa de los 90 y posterior al año 2000. Porque se levanta una figura que antes no existía, la figura del psicólogo cristiano. Psicólogo cristiano. No hay ningún psicólogo acá, ¿no? ¿Ninguno? ¿Que vaya a estudiar? ¿Ninguno? Ya. Bien, pero voy a hablar con mucho respeto. Psicólogo cristiano. Ya. Que mezcla de alguna manera la psicología humana con la palabra de Dios. Las iglesias de alguna manera dicen, necesitamos un psicólogo cristiano, ya, que nos aconseje. Cuando la Biblia dice claramente que el consejo viene directamente de Dios a través de la palabra de Dios, ¿cierto? No hay que profesionalizar un área que Dios ha puesto en su palabra para que hombres y mujeres fieles lo tengan. En Tito capítulo 2 habla directamente acerca de las mujeres que aconsejan a otras mujeres.
mujeres que aconsejan a otras mujeres. ¿Ya? Es interesante porque algunos pareciera que cortan Tito 2, dicen, no, la mujer no puede aconsejar, no puede enseñar, cuando la Biblia dice claramente que lo puede hacer. No estoy diciendo que va a ser pastoral. Por favor, no levante una moción para que hermana Jessica sea pastora. No es pastora, es la esposa del pastor. ¿Ya? Con todas las labores, responsabilidades que tiene, que son muchas, y que tiene, Dios no le ha dado la autoridad para que una mujer dirija o ejerza autoridad en una iglesia sobre los hombres. ¿Ya? No lo digo yo, no soy machista, la Biblia lo dice. Habla directamente al hombre que tiene la autoridad para dirigir una congregación. Pero eso no excluye que haya dentro de la congregación mujeres sabias que aconsejen a otras mujeres. ¿Ya? Dicho esto, por lo siguiente, porque cuando aparece esta figura de este psicólogo cristiano, comienzan a aparecer temas como el siguiente. Un autor muy conocido en los Estados Unidos dijo esto: amor por nosotros mismos es entonces un prerequisito y el criterio mismo de nuestro trato para con el prójimo. Esto significa que para yo poder amar a alguien, tengo que amarme primero. Lo dijo un psicólogo cristiano. Entonces, en base a lo que dice este hombre, el primer mandamiento debería ser: ámate a ti mismo. Y de ese mandamiento depende toda la ley de los profetas. Miren cómo cambiamos la forma, porque digo, bueno, para yo poder amar al prójimo, tengo que amarme primero. Para yo poder amar a Dios, tengo que amarme primero. Entonces, ¿qué es prioritario? Amarme a mí mismo. ¿Ya? Ahora, cuando el Señor dice en su palabra, en Mateo capítulo 16, versículo 24, 16-24, dice, entonces, ¿lo tiene ya? Mateo 16, 24. Ahí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El texto dice: si alguno quiere venir en pos de mí, el texto dice: niéguese a sí mismo, lo cual se contrapone con la idea psicológica que habla acerca de que el hombre tiene que amarse primero a sí mismo. Dice Jesús: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, pero primero tienes que negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la crianza de los hijos? Usted debe enseñar a sus hijos que su hijo no es el centro del universo. Para que todo el mundo sea ordenado para él, él tiene que hacer así y todo se cumpla. Y esto es lo más triste y lamentable, porque vemos espectáculos tremendos en el mall, en el centro, donde el hijo quiere comprarse un chupete, el papá dice no tengo dinero, y el niño es un escándalo, hermano. Un escándalo, y patalea y llora, y el papá rojo, avergonzado, y dice: hijo, cálmate. La mamá dice: hijito, cálmese, compre el chupete. Tan apretado, tan egoísta que para otras cosas tiene dinero, pero cuando no comprar un chupete al niño no le compras. Quiebre matrimonial más encima. Y el perla al final sale con el chupete. 2 veces y lo bota al suelo. No es caprichoso. Este niño que está creciendo, ¿sabe lo que muestra? Que se ama a sí mismo. No le interesan sus papás. Si ese niño de 3, 4 años, caprichoso, usted le da la fuerza, porque el niño no golpea al papá, ¿sabe por qué? Porque no tiene la fuerza. O porque lo vea grande, maceteado, el niño no se va a imponer contra él. Pero si ese niño tuviera la fuerza, mis queridos hermanos, ¿sabe lo que haría? Respóndeme, ¿sabe lo que haría? Se enfrentaría cara a cara con su papá. Se enfrentaría cara a cara con su papá. Las circunstancias le dicen al niño, porque el niño también tiene esa habilidad, porque más se a trabajar con el papá que mide 2 metros. Pero si la tuviera, sería capaz
de tomar el cuerpo del papá y zamarrearlo. No lo hace porque no tiene la fuerza. Pero hermano, el pecado posteriormente desarrollará en ese corazón consentido y caprichoso la fuerza para que cuando el padre sea anciano y de años, ahora sí él tenga la oportunidad de desquitarse de todo lo que no hizo cuando chico. Los parricidios, hijos que matan a sus padres, a su madre, son consecuencia de un corazón malvado que no ha sido cambiado. Pastor, pero eso pasa lejos de acá, no, pasa muy cerca. Y pasa tan cerca que posiblemente esté pasando en tu casa. Lo primero que tienes que hacer es decirle a tu hijo que ese yo que está engendrándose en el corazón, que va a transformarse, si no tiene reglas, si no tiene orden, si no tiene enseñanza, se va a transformar en un verdadero monstruo. Aquí me paro y me voy, porque usted no puede tratar a mi hijo como monstruo. Hermano, toda persona que no tiene el Espíritu de Dios se va a convertir en un rebelde sin causa como James Dean. Y va a hacer lo que quiera cuando sea grande. Cuando sea grande, vea la sociedad, vea los diarios de mañana, vea los diarios de esta tarde. Vea lo que la sociedad se convirtió cuando le dio lugar a la psicología, al trato diferente con el niño, a los derechos del niño, los privilegios del niño, al día del niño, el lado del niño, todo del niño. Hermano, cuando yo era chico no había ni un día del niño. Nada. De repente del colegio nomás la semana del niño. Sí, me acuerdo. Tanto privilegio, ¿sabe? Dice, enfocando en una sola cosa. Su hijo tiene un yo muy alto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mostrarle dos cosas importantes. Con todo termino. Dignidad y humildad. Dignidad y humildad. Hablamos de la dignidad. ¿Qué significa la dignidad? El hombre es digno. ¿Sabe por qué? Porque es la imagen del Dios viviente. Y es digno porque Dios en su perfecta voluntad y en su toda sabiduría hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Y el hombre debe comportarse varonilmente y la mujer en forma femenina. Eso le da dignidad al hombre, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la corrupción que ha llevado tanto? Que los hombres, en pos de estar disconformes con lo que son, toman una actitud femenina y las mujeres una actitud masculina y se hace el enredo, la mezcolanza. Eso refleja una cosa en esta sociedad: rebelión contra Dios. Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, ¿sabe lo que vende un libro de psicología para padres en la crianza de sus hijos? ¿Sabe lo que vende? ¿Sabe lo que vende las conferencias de psicólogos que aconsejan a los padres? Hay mucho dinero de por medio. Porque dice el texto, profesan ser sabios, pero en verdad hablan muchas necedades. Nosotros, para la gloria del Señor, tenemos la palabra profética más segura, de la cual debemos acudir y utilizar siempre, aún en las situaciones más complejas y difíciles en nuestra vida. Dignidad. ¿Y cómo hacemos que este niño sea digno? Que represente la imagen de Dios. Enseñándole, mis queridos hermanos, que en la sociedad de hoy hay 4 valores importantes que son considerados mucho más superiores que el conocer a Dios. Les nombro el primero: la inteligencia. La inteligencia. Un hombre o una jovencita inteligente, con capacidad, ¿cierto?, siempre va a tener un lugar destacado. Los que no nacen con esa habilidad, que son un poquito más lentos, siempre serán dejados atrás. ¿Sí? Segundo atributo que el mundo favorece: la belleza. La belleza.
Las niñas que nacen hermosas o los niños que nacen buen mozos ya tienen una profesión lista, modelos. ¿Sabe usted que en Estados Unidos hay concursos de belleza para niñitas de 4 o 5 años? Donde las niñitas se colocan vestidos, se pintan los labios, se pintan las uñas. Y detrás de eso hay un grupo de jueces que no sé qué pasará por la mente cuando ven una niñita vestida así como mujer. Pero los padres contentos. Mi hijo es hermoso, va a ser modelo. Primero de Baby Sun y después de Red Bull. Entonces, va a ganar mucho dinero por su belleza. Ahora, ¿qué aporta todo esto, hermano? Mire, en las series de dibujos animados de Disney, siempre la mala es fea. ¿Te has dado cuenta? La mala es la más fea. Y la jovencita es la más bella. ¿Cierto? El buen mozo siempre es el bueno. Y el malo siempre es el feo. Salvo en Blancanieves me parece que la excepción que era, no sé si era hermosa pero mala. Una mezcla, ¿cierto? Una mezcla. Esos patrones que usted ve ahí, usted se ríe, pero son patrones verdaderamente complejos porque van colocando la norma, el prototipo de nuestros hijos. Nuestros hijos se ven al otro. No soy inteligente ni hermoso. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a resolver ese problema? Pero se agregan dos elementos más. Primero, la habilidad para los deportes. Ya, soy tonto, feo, pero atlético. Soy bueno para el fútbol, me va a contratar el Inter de Milán. Ahí está mi fortaleza. ¿Ya? Tanto así que los futbolistas después que los contratan, los contratos millonarios, se convierten en bonitos, se operan. Cuarta característica de este mundo, mire, lo mencioné, la inteligencia, la belleza, la capacidad atlética, la capacidad artística. ¿Cuántos dineros se mueven en el mundo de la música? Cristiana y no cristiana. Yo la considero casi igual, cristiana y no cristiana. ¿Cuánto? Muchísimo dinero. Ahora, cuando vemos esto, y vemos, por ejemplo, representaciones en historias de dibujos animados de nuevo, en donde encontramos con una película, no sé si usted la vio, La Sirenita. ¿Vio La Sirenita? ¿Sí? La Sirenita se enamora de un hombre, ¿cierto? Y quiere estar con ese hombre, pero va donde la bruja Úrsula, y tuve que documentar. Y le dice, ¿cómo puedo hacer que ese hombre se fije en mí? Mira mi cola. Tengo la cola de un pez. Le dice la bruja, usa tu cuerpo. Mire, sutilmente, una película para niños de 7, 6 años, la bruja dice, usa tu cuerpo, pero tienes que entregarme algo, tu voz. Está bien documentado el teléfono. Cambia la vida de la sirenita, ¿cierto? Tiene cuerpo humano, pero ¿qué hay detrás? Las niñas se quedan con la idea, aunque pequeñita, pero en realidad la sirenita, mira cómo cambió, ahora ya no es una cola de pez, sino es una hermosa mujer. Entonces mi felicidad, ¿dónde está? En la belleza. En la belleza. Si usted no le enseña dignidad a sus hijos, se van a desviar por estos 4 patrones: la belleza, la inteligencia, el mundo atlético, el mundo artístico. Y no estoy diciendo que sea malo estudiar, hermano. Hay que colocar énfasis. Es muy bueno que su hijo estudie. Es muy bueno que su hijo pueda establecer un diálogo, una conversación. Que pueda defender su posición, su fe. Pero los otros elementos, mis hermanos, acrecentados a grado sumo, van a hacer que su hijo prefiera siempre la figura de este mundo y no la del venidero. Y termino por lo último, la humildad. La humildad. Dignidad. Somos iguales ante Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero tenemos el más grande modelo de la historia. Aquel
que siendo Dios se hizo hombre y por obediencia a su Padre fue a la cruz. Amén. ¿Quién es ese personaje? Jesucristo. Jesucristo. Aquel que por su sacrificio, por su entrega, hoy podemos tener una mirada más allá de lo físico, una mirada eterna, una mirada celestial. Para que sus hijos sean buenos hombres y buenas mujeres en este mundo y en el venidero, vuestra labor, vuestra tarea es importantísima. Si usted vive o entrega un conocimiento sesgado a su hijo, una visión parcial y absoluta de este mundo, sus hijos van a amar al mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Pero si usted enseña a sus hijos y a sus hijas la palabra del Señor, la piedad, usted mismo es ejemplo para ellos, hermano mío, habrá una respuesta de aquel que misericordiosamente, de ese Dios al cual nosotros servimos, misericordiosamente, de aquel que dice en su palabra, en Filipenses capítulo 2, lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta enseñanza profunda de este Jesús que desciende de la gloria y se hace hombre y se humilla, es el mayor ejemplo, el mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos. ¿Por qué? Porque esta historia no terminó en la cruz. El Cristo de la gloria no quedó en la cruz, fue bajado de la cruz y llevado a un sepulcro vacío. Pero el sepulcro no lo pudo contener. Familias cristianas, la historia de nuestro Señor Jesucristo, esa maravillosa y bendita historia, nos impulsa en verdad a reconocer en nosotros una profunda necesidad de Dios, que sin Dios nada podemos hacer. Si nuestros elementos o vidas que más amamos son las vidas de nuestros hijos, usted debe hablarle a Jesucristo en la vida de sus hijos. Debe vivir una vida cristiana permanente para que sus hijos vean en realidad que lo que usted cree, que lo que usted confiesa con sus labios es absolutamente real, que usted no es un religioso, que usted no es una persona que está siendo dirigida solamente por ideas extrañas, sino que usted en su corazón ha sido cambiado y regenerado, pensando en verdad que todas sus palabras son palabras de vida para sus hijos. Esta historia no terminó aquí, porque el versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La lección está por terminar. Ayuda a los hijos a tener una correcta evaluación de sus vidas. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la perspectiva que sus hijos necesitan. Saber que son débiles y que necesitan fortaleza en el Señor. Saber que van a recibir persecución y molestia en el colegio, pero cuando haya alguien que los defienda, no va a ser su fuerza, no va a ser sus puños, sino que va a ser el mismo Señor que los consolará y los defenderá. Los padres debemos orar a Dios que nos conceda un sentido común, santificado de sacrificio, para trabajar en estas cosas que son verdaderamente importantes. Importantes, pero a la vez difíciles. Para que al final de la jornada, tal como dice la Escritura, alabe del extraño y no tu propia boca, los labios ajenos y no los labios tuyos. Después de esta larga y tremenda jornada de padres y madres en la crianza de sus hijos, sea Dios el que te exalte.
Sea Dios en verdad el que te traiga tranquilidad. Aún hay mucha tarea que hacer, hermana. Hermana Yuvin, hermano José, hermana Carolina. Todos los que están aquí criando a sus hijos ahora. Pequeñitos, como yo me queda harta tarea. Si tú eres Marto por Johnny por su esposa, harta tarea. Para los que tenemos hijos grandes, todavía queda harta tarea. Harta tarea. Está dispuesto en verdad, a pesar de no haber tenido una actitud proactiva en el tiempo antiguo, a tenerla ahora, en pos de la urgencia que requiere aquello. Son jóvenes, son niños, son bebés que necesitan de vuestras oraciones. Son padres jóvenes que necesitan de vuestras oraciones, hermanos. Madres que ya criaron, pero que necesitan ayudar a las que recién están criando. Es la iglesia que está en esa tarea formativa. Es la iglesia que desempeña un rol importante en la vida de las familias. Pero por sobre todo, es el Dios que sustenta a la iglesia. Es el Dios el que da sabiduría a los miembros de la congregación. El que despierta la mente del padre, de la madre, para ya no mirar con perspectiva solamente diciendo, sé exitoso, porque puede ser un hombre exitoso, pero no tener esperanza de vida eterna. Repito lo último, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y se recuerda cómo sigue? Y todo lo demás, ¿sabe cómo vendrá? Por añadidura. Por añadidura. ¿Cómo vendrá por añadidura? El Señor agregará a vuestra fidelidad bendición permanente. Bendición permanente. Bendición permanente. Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? ¿Cuántas tienes ya? ¿Tener hijos es una bendición? No. Eso lo he hecho. Pero ahora, ser responsable de ellos y ayudarlos en su crecimiento también es una bendita y maravillosa responsabilidad. Oramos. Amado Señor y Padre Celestial,